partir del día de hoy una nueva clase. Objetivo de la clase del día de hoy, vamos a dejar a Abel y a Briana que nos lea. Objetivo lo lee Abel y a Briana nos ayuda con la destreza. Pueden activar el audio. Puedes empezar, hijo. Hermana. El objetivo. Si estás viendo allí, me levanta la manito. Donde dice objetivo. Ya, ok. Dice leer de manera autónoma textos literarios con fines de recreación, información y aprendizaje aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de lectura. Ok. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de diferentes tipos de textos periódicos y académicos. Periodísticos. Periodísticos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a repasar los que son los textos expositivos. Ustedes son expertos en exposición, ¿verdad? Los textos expositivos son los que te brindan información amplia de información. Vamos a leer acá. Los textos expositivos. Hacer un poquito más grande la imagen. Bueno, este organizador gráfico yo se los envié a ustedes para que lo pasen con su manito en su cuadernito, no para que lo imprimen y lo peguen, para que ustedes lo hagan con su manito. Bueno, les mandé hasta un concepto según el diccionario de la RAE, ¿verdad? Lo que significa Real Academia de la Lengua. Presento unas cosas para que se vistan, ponerles de manifiesto, hablar de algo para dar a conocer a través de una exposición, declarar, interpretar, explicar el sentido, ¿verdad? De una palabra, de un texto, de una frase, etc. Tiene también en qué consiste el texto expositivo. En general, aceptaremos que los textos expositivos son de carácter informativo. Eso ya está revelado. Es de carácter informativo, ya que proporciona el acercamiento o hechos, datos y circunstancias. En este sentido, exponer significa informar. Así de facilito. Informar. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Contamos con una diversa gama de formas expositivas, pero todas se construyen respetando dos características básicas. La número 1 se realiza en torno a un tema central. Ejemplo, vamos a hablar sobre calentamiento global. Entonces, yo le digo, Río Frío, el día de mañana, hijo, quiero que me investigues todo sobre calentamiento global. Y Río Frío se ingresa al internet, calentamiento global, y le sale pero una información, porque eso es lo que más se habla ahorita en el internet por las erupciones volcánicas, porque los polos se están invirtiendo, que el deshielo, bueno, le va a salir un sinnúmero de información. Ahora Río Frío tiene que ver qué información va a necesitar para su exposición, ¿verdad? Me pueden salir cualquier cantidad de información, pero yo busco imágenes. Cuando hay exposición, chicos, lo que nos llama la atención a nosotros son las imágenes. Una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, unas imágenes que llamen la atención, que cuando yo veo la imagen yo ya rapidito me pasa por la mente todo de lo que vamos a hablar. Entonces, imágenes que llamen la atención, claras, colores, organizadores gráficos, porque en los organizadores gráficos tú tienes la información más importante y relevante, aunque tú puedas leer todo lo que quieras. Tú puedes leer, pero tú haces tu síntesis, tú haces tu resumen. Y con un organizador gráfico es la manera más efectiva para que tú puedas tener tu información adecuada. Entonces,
Tú ya empiezas, tienes tu tema central, el calentamiento global, y con este tema central tú vas a investigar todo, todo con referente. Algo que yo les digo siempre es que ustedes no solo se dejen llevar por una cita, busquen 3, 4 citas, diferentes páginas en internet, y miren las fechas, que estas sean actuales, no de hace 10 años, no, que sean actuales. Ahorita por lo menos el tema del calentamiento global es actual, por todo lo que está viviendo nuestro planeta. ¿Qué otra característica tiene el texto expositivo? Que pretende, ¿verdad?, la comprensión de los temas. Un texto expositivo te permite a ti, como expositor, explicarle de manera minuciosa a las personas lo que tú has investigado. Les cuento que el calentamiento global, ¿de dónde se originó esa palabra calentamiento global? ¿Quiénes primero lo utilizaron? ¿Cuáles son las características para reconocer si estamos o no estamos en un calentamiento global? Entonces, el texto expositivo, toda la información te la da, pero bien explicadita, para que tú después no vayas a salir ni confundido, ni que, uy, no, algo me quedó pendiente. Entonces, en el texto expositivo tú puedas dar la información de manera clara, precisa y fácil de entender, no con estas palabras técnicas que tú después dices, pero uy, ¿qué habrá querido decir? Yo no entiendo. Que en vez de sacar todas las dudas que tenía, ahora te van a añadir más dudas. Entonces, esto es con respecto al texto informativo. Al texto expositivo. Bueno, expositivo e informativo son hermanitos ellos allí. Bueno, aspectos gramaticales de los textos expositivos. Los textos expositivos deben de ser, como yo les dije, claros, chicos. El uso de las oraciones que sean breves, precisas y sencillas. No utilizar palabras técnicas. Deben utilizar referencias, citas, ejemplos, ¿sí? En todo lo que tiene que ver en la parte gramatical, utilizar la parte de la ortografía de manera correcta, que las oraciones tengan sentido, porque si estamos hablando de calentamiento global, luego nos vamos a ir a hablar de la fundación de la ciudad de Guayaquil. O si estamos hablando de calentamiento global, no vamos a hablar sobre la evolución del hombre. No, pues si nos vamos a centrar en un tema, solo debemos hablar sobre ese tema. No irnos a otro que luego hace que la información ya sea difícil de interpretar. Y también tenemos las organizaciones globales del texto expositivo explicativo. Porque el texto expositivo va a explicar la información y tiene su estructura básica, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ya sabemos que la introducción es como un extracto de todo lo que se va a hablar en el texto. El desarrollo ya es todo lo que usted investigó, desde el origen, bueno, lo que estaba explicando, ¿verdad? Entonces usted en el desarrollo explica, expone su tema. Y en la conclusión, usted puede dar su punto de vista porque usted investigó, usted conoce del tema. Puede terminar, yo siempre digo, con un mensaje a la conciencia. Con alguna cita textual también puede concluir de esa manera. Entonces, estos son los pasos de un texto expositivo. Ok, y nos vamos para acá. Y este organizador también se los envié. Entonces, aquí tenemos los textos, los tipos de textos expositivos. Tenemos en el ámbito periodístico, en las exposiciones formas, en cómo en la forma en que usted lo va a hacer, si va a ser narrativa, descriptiva, argumentativa, si es la exposición de conceptos y elementos. Y miren, aquí están textos expositivos que nosotros hemos visto. Hemos visto la noticia, hemos visto la crónica, hemos visto la entrevista, hasta reportaje. Pero estos son sus temas para exposición. Número 1, en este momento yo le voy a dar la libertad para que usted pueda elegir uno. Usted levanta la mano y me dice, hermana, yo quiero la noticia, yo quiero la crónica, yo quiero la entrevista, yo quiero el reportaje. Y del otro lado tenemos el informe. Hasta el informe vamos a llegar, solo hasta allí. La noticia, puede escribir la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje y hasta el informe. Hasta allí vamos a llegar, los 5.
noticia, crónica, entrevista, reportaje y el informe. Solo 5. Solo 5 temas vamos a tomar, nada más. A ver, voy a mirar quién escribió en el chat. Si alguien... No, nadie escribió en el chat. Nadie escribió en el chat, entonces les voy a dar los temas de exposición para el día de mañana. Pero ya saben, son 5 temas. La noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje y el informe. Son 5 temas. Esos son esos 5 temas que vamos a trabajar como textos expositivos. Espero que hayan escrito la asistencia. Ok, Kenneth dice que él quiere la noticia. Muy bien. ¿Qué van a hablar en sus exposiciones? ¿Qué es la noticia? Características de la noticia y cuerpo de la noticia, es decir, su estructura. ¿Qué es la noticia? Característica y estructura de la noticia, y no se olvide siempre de un ejemplo. Un ejemplo también puede escribir. Un ejemplo siempre va a escribir sobre cualquiera de estos. Entonces, a Kenneth le dejamos la noticia. Él ya escogió un tema. No pueden repetir el tema. Ya Kenneth cogió la noticia y Ivana no puede coger la noticia, no. Yo por eso les dije escriban. Kenneth fue el primero que escribió, allí tienen más temas. Allí están los demás temas. Tiene crónica, entrevista, reportaje e informe. Ya la noticia es para Kenneth. Ok, Ivana. Ivana quiere la crónica. Ivana García, la crónica. Ivana García, la crónica. Valentina, anda escribiéndome, por favor. La noticia Otoya. Anótame ahí un papelito. La noticia Otoya. Ivana García quiere crónica. Entonces ya están 2 temas listos. No, yo fui la que le escribió eso. Un ratito. Ivana García. A mí me están saliendo, a mí cuando me lleguen los mensajes, yo les voy escribiendo, yo les voy diciendo, en el orden que me salen aquí, en el orden que me van saliendo. Primero me pidió Kenneth la noticia. Yo les voy diciendo, ¿ya? Luego me sale, les voy leyendo, ¿ya? Yo también quiero la noticia, no se puede la noticia. Kenneth, la noticia, después de Kenneth, casi todos querían la noticia. Déjenme ir leyendo. No se puede la noticia porque ya salió. Estoy leyendo. Todos querían al principio la noticia. Yo también quiero la noticia. Ya. Entonces, Briana quiere la crónica. Entonces, para Briana es la crónica. Briana la crónica. No es para Ivana, sino para Briana. Briana Vera la crónica. Ok. Ya, Adamaris tiene el reportaje. Adamaris Vera también. Adamaris Vera, el reportaje. Ahí voy viendo. Ivana García quiere la entrevista. Ivana García, la entrevista. Ivana García, la entrevista. Ivana García, la entrevista. Y ahí. Adamaris ya está el reportaje. El reportaje ya está. Yo quiero reportaje. No, ya está el reportaje. No puedo dar el reportaje porque ya está.
Déjenme seguir viendo. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno. Bueno, ya está la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje. Entonces, Valentina, a ti te voy a dejar el informe, porque el informe no lo he dado todavía. Entonces, Valentina, el informe. Entonces queda así, ya tienen Otoya la noticia, la crónica Briana, la entrevista, no me percaté quién, pero creo que es García, creo, ¿no? El reportaje, no me acuerdo quién lo cogió, pero él ya está anotado. Y el informe que se lo acabo de dar a Valentín. El reportaje que es para, el informe, perdón, que es para Valentina. El informe es para Valentina. Bueno, así quedan esos temas. Ok. Bueno, ¿qué es un texto expositivo? Como estábamos recordando, es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre a una amplia lista de contenidos generales o específicos. Okay. Vamos a ir de una vez haciendo el cuestionario, ¿ya? Primera pregunta, note allí. Primera preguntita, todos con la plumita en la mano y escribiendo. Primera pregunta, ¿qué es un texto expositivo? Primera pregunta, ¿qué es un texto expositivo? ¿Qué es un texto expositivo? Número 2. ¿Cuál es el propósito de un texto expositivo? ¿Cuál es el propósito de un texto expositivo? Número 2. ¿Cuál es el propósito de un texto expositivo? Vamos a darle la respuesta, ¿ya? De la pregunta número 1, ¿qué es un texto expositivo? Texto expositivo. ¿Cuál es el concepto como texto expositivo, ya? Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con el fin de dar a conocer, con el fin de dar a conocer o informar, con el fin de dar a conocer o informar un hecho o datos, de dar a conocer o informar un hecho o datos, de dar a conocer un hecho o datos. Número 2, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? La pregunta número 2. Transmitir información. Transmitir información. Eso es todo, esa es la respuesta. Transmitir información. Ok. Transmitir información. Y existen tipos de textos expositivos, ¿verdad? Están los textos expositivos de carácter divulgativo y los textos informativos de carácter especializados. Existen dos tipos de texto expositivo.
texto expositivo de carácter divulgativo y texto expositivo de carácter especializado. Y escriba la pregunta número 3. Anote los tipos de texto expositivos. Anote los tipos de textos expositivos. Y allí los escribe. Ahí están los nombres. Texto expositivo de carácter divulgativo. Texto expositivo de carácter divulgativo. Y texto expositivo de carácter especializado. Ahí están los dos tipos. Texto expositivo de carácter divulgativo y texto expositivo de carácter especializado. Ahí están los dos tipos. Vámonos a la estructura, aunque ya se las expliqué, ¿verdad, chicos? Estructura del texto expositivo. La estructura del texto expositivo está formada por la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se da a conocer el tema que será abordado, es decir, ahí le presenta el tema, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés, como yo le digo, una síntesis, un extracto de todo lo que usted va a hablar durante su texto expositivo. Esa es la introducción. Luego está el desarrollo, que es parte del texto en el cual se va a exponer de manera clara, ordenada, la información que usted investigó sobre el tema. Ahí es en el desarrollo. Y por último, en la conclusión, usted también puede dar, presentar el tema, ¿verdad? Haciendo preguntas, haciendo como un resumen también, si usted desea. Pero para mí es más importante que en la conclusión usted pueda dar la oportunidad de hacer preguntas o que también se las puedan hacer sobre el tema. Por ejemplo, si hay alguna duda, usted dice, hace una pregunta. Si existe alguna duda, si tiene alguna preguntita que hacer, este es el momento para que usted lo pueda hacer. O si no, usted mismo hace preguntas al respecto en su texto expositivo para tener a las personas despiertas, que no estén aburridas, para que ellos puedan dar su punto de vista al final también de cómo les pareció el tema, muy interesante. Bueno, entonces en el texto expositivo usted sí puede hacer preguntas, sí puede hacerlas. Y también puede dar también su punto de vista porque usted también investigó, pero con evidencia, no que a mí me parece que esto es así, no, usted con evidencia. Las características de un texto expositivo. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por la estructura, por la organización de la información y el estilo de redacción. La redacción del texto es objetiva. ¿Por qué? Porque usted va a investigar algo que ya alguien lo publicó, que alguien ya lo sustentó. Entonces usted lo que va a hacer es a tomar esa información como parte de su ayuda para dar un tema en exposición, ¿verdad? Porque el texto expositivo también es explicativo, para explicar algo que ya alguien investigó antes que usted, pero usted lo va a hacer referencia. Entonces, la redacción debe ser objetiva. En ese momento usted escribe, toma, hace sus organizadores gráficos de alguien que ya investigó y ya ha sacado conclusiones. Puede hacerlo. Se escribe en tercera persona porque no es usted lo que el que investigó, el que dio origen a la noticia, a la información, sino que usted lo tomó de otras personas. Hace uso de un lenguaje claro y preciso, un lenguaje en el cual las personas que están al frente digan, wow, interesante, lo entendí de principio a fin, el tema estuvo claro. Y por último dice, se apoya en el uso de recursos como los conectores, puede hacer comparación, puede enumerar, puede permitir la fluidez, el intercambio de preguntas con el público, bueno, cuando usted va a exponer, ¿verdad? Y en este caso, cuando ya escribe un texto sustentado, por ejemplo, escrito, usted debe realizar el texto expositivo de una manera en la cual sus lectores
queden sin ninguna duda, que si antes venían con un sinnúmero de dudas, ahora su texto les quite todas esas dudas que tenían y usted les pueda transmitir aún nuevas información que a lo mejor no conocía, y a través de este texto expositivo, ahora, yo no conocía de esa información. Mira, este texto me ha ayudado a despejar muchas dudas y aparte me ha contribuido a mi nuevo conocimiento. El que escribe un texto expositivo es para informar. Informar. Ese es el propósito fundamental de un texto expositivo. Entonces, es informar. Y yo les dejé unas diapositivas y también les dejé esto que está aquí. Déjenme hacer un poquito más grande, ¿ya? Esto lo vamos a trabajar el día de mañana. Y yo quiero que ustedes investiguen, chicos. Que no solamente se queden con este fragmento. Ok, chicos, entonces esto de aquí quiero que lo lean para el día de mañana. Y quiero que ustedes investiguen sobre el feminismo. Quiero que, ¿de dónde surge este movimiento? ¿En qué años? ¿Dónde se originó? Anote allí. Investigue sobre el feminismo. Porque el día de mañana vamos a hablar. Todos vamos a hablar sobre el feminismo. Y este va a ser nuestro taller para el día de mañana. El feminismo. Y aquí está, mira, ya lo tengo listecito para mañana. Súper listo, ya está como el pan cuando recién sale del horno. Entonces, este va a ser nuestro tema para el día de mañana.